asumiendo que usted por lo menos vio la película de los 10 mandamientos, asumiendo que usted vio por lo menos la novela de José de Egipto, si no es un asiduo lector de las Sagradas Escrituras. Así que vamos a empezar. Cuando nosotros, con la ayuda del cielo, claro está, cuando nosotros empezamos a leer la Torá, la Biblia, el Tanakh, específicamente el libro de Génesis, verso 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Vamos a hacer una pausa ahí. Lo primero es que si usted se fija, lo que Dios hace al inicio de todas las cosas es crear el mundo del caos. Porque por eso le dice la Biblia que estaba desordenado y vacío. Entonces, a lo que la Biblia le está apuntando ahí en el sentido profundo del entendimiento de la Sagrada Escritura es que lo primero que Dios hace es el mundo del caos. Y que a partir del mundo del caos, Él crea el mundo de la rectificación. ¿Cuál es el mundo de la rectificación? Donde nosotros estamos. Que es que a medida que va evolucionando la creación de Dios, las cosas se van organizando. Entonces Él parte del mundo del caos, viene el mundo de la rectificación y luego vendrá el mundo de la unidad. El mundo al que nuestro amado maestro de Yeshua HaMashiach de Nazaret dijo que es el mundo Ejad, donde Él, el Padre y nosotros seremos uno. Unidad. Es el mundo por venir, el mundo donde todo será perfecto. Ahora bien, antes de entrar, le hago esa pequeña acotación y quiero que la tenga en su cabeza, que no se le olvide, que estamos en el mundo de la rectificación, el mundo que va en constante evolución, el mundo donde las cosas se separan. Tanto, si usted lee Génesis, capítulo 1, dice que Dios separó la luz de la tiniebla. Entonces, en este mundo de la rectificación hay el mundo de la separación, donde se saca lo bueno de lo malo, donde está el hombre, está la mujer, donde está la luz, está la oscuridad, etcétera, etcétera. Entonces, este mundo es el mundo de la rectificación, el mundo de la separación. Separación. ¿Por qué de la separación? Porque de ahí es que Dios va sacando lo que Él quiere que llegue a la completa perfección. Entonces, hacemos una pausa ahí. Si nos vamos a Mateo, capítulo 16, verso 19, dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Segunda anotación, no se le olvide: todo lo que se ate en el cielo se ata en la tierra, todo lo que se ata en la tierra se ata en el cielo. Más adelante usted verá lo que quiero decir con eso. Y les voy a dejar 3 preguntas. Dice, pregúntese, ¿por qué Yeshua, si vino la primera vez, por qué tiene que venir la segunda? ¿Por qué lo estamos esperando? Especialmente los cristianos y los judíos que creyeron en Yeshua lo estamos esperando por segunda ocasión. Y si usted lee el Nuevo Testamento, se dice que está claro que Yeshua, que el Mesías, viene otra vez. La segunda, ¿por qué los padres de Yeshua se fueron a Egipto cuando Herodes estaba tratando de matar a los niños de menos de 2 años? Si la memoria no me falla, creo que dice así las Escrituras. Tercero, ¿por qué Yeshua, cuando vino en la primera ocasión, no fue coronado como rey? Si todos los judíos estaban esperando que cuando el Mesías viniera, iba a sentarse en el trono de David, su padre. Y en una ocasión la gente estaba tan alborotada que estaban llevando a Yeshua ya, que querían que él fuera el rey sobre Israel. Y al final, cuando lo llevan a la crucifixión, usted lee arriba en las Sagradas Escrituras que arriba en el madero le pusieron
rey de los judíos. O sea, que el Mesías esperado debía ser el rey sobre Israel, o más específicamente hablando sobre Judá. Esas son las tres preguntas. Entonces ya le he dado tres datos: que estamos en el mundo de la rectificación, que todo lo que usted ate en la tierra se ate en el cielo, y viceversa. Y tres preguntas acerca de por qué Yeshua tiene que venir, por qué el Mesías viene nuevamente. Si vino la primera, ¿por qué tiene que venir? Entonces, le dejé esa información en su cabeza y no se le olvide. Ahora bien, todo aquel que está familiarizado con la historia de José de Egipto, sabe que José era el hijo favorito de Jacob, y que fruto de ese favoritismo de Jacob con José, hubo una enemistad de los hermanos de José con José. Las otras tribus, Jacob tuvo 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel, que son las 12 casas de Israel. Jacob e Israel es la misma persona, para el que no lo sabe. Israel tuvo 12 hijos. Dentro de esos 12 hijos estaba José, y estaba Judá, Gad, Zebulón, Neftalí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hubo un problema entre José y sus hermanos. Hubo una división de hermanos. Vamos a hacer otra pausa. Cuando usted piensa a leer profundamente la Biblia, usted se va a dar cuenta que los principales problemas que hay entre la Biblia son entre hermanos. Caín y Abel, un problema. Caín mató a Abel, hubo una separación. ¿Se acuerdan que les dije que este es el mundo de la rectificación y de la separación? Entonces hubo una separación entre Caín y Abel. Otro problema entre hermanos, entre Isaac e Ismael, dos hermanos. Problema, hubo una separación. Después nos vamos, si seguimos los hijos de Isaac, que son Jacob y Esaú, hubo otra división, hubo otro problema. Uno cogió por otro camino, y Esaú cogió por un camino y Jacob cogió por otro camino. Hubo una separación. Si nos vamos a Abraham con Lot, hubo un punto donde tuvieron que separarse. Entonces, los principales personajes de la Biblia que tienen familia tuvieron que separarse. Qué casualidad que los principales problemas en la familia, en la Biblia, tienen que ver con problemas familiares de separación. Y lo que nosotros estamos viendo hoy, un problema entre árabes, Israel y cristianos, somos todos hijos del mismo padre, Abraham, pero nos estamos matando entre toditos, tenemos problemas entre toditos, hay una separación. Entonces, ya que le aclaré ese tema y se lo dejé en su mente para que no se asombre, si usted tiene problemas en su familia, no se asombre, que cada vez que Dios hace una separación es porque quiere corregir algo que esté mal. Entonces, volvemos a José y sus hermanos. Ese problema de José y sus hermanos llevó a José a Egipto. Pasó un sufrimiento, casi muere, pero al final Dios logra el propósito y hace que José sea gobernador de Egipto para salvación de las naciones, porque, como usted bien sabe, venía una hambruna y Dios quería salvar a la humanidad, quería salvar a millones, y lo hizo a través de José. A través de la separación de José y sus hermanos, puso a José como segundo al mando en Egipto. Ahora bien, cuando nos vamos a Génesis 48, cuando el papá de José se está muriendo, dice Génesis 48, 21, finalmente Israel le dijo a José: yo estoy a punto de morir, pero Dios estará con ustedes y los hará volver a la tierra de sus antepasados. Y a ti, que estás por encima de tus hermanos, te doy Siquén, tierra que luchando a brazo partido arrebaté a los amorreos. ¿Qué es lo que dice ahí?
Israel Jacob a José, ¿qué es lo que le dice? Y a ti que estás por encima de tus hermanos, verdaderamente. José estaba por encima de sus hermanos, había sido constituido gobernador de Egipto. Ahora bien, eso, Jacob le da, Israel le da a José una de las mejores tierras. Porque se lo dice ahí, te estoy dando la tierra que me costó sacrificio, que yo obtuve luchando a brazo partido, le dice Jacob, le dice Israel a su hijo José. Eso es antes de morir, Génesis 48. Cuando nos vamos a Génesis 49, que Jacob está bendiciendo a cada uno de sus tribus, de sus hijos, que representan cada una de las tribus de Israel. Las dos bendiciones más grandes y más potentes se la da a dos hermanos, se la da a Judá y se la da a José. Los dos hermanos que anteriormente habían tenido problemas y que se habían separado y tenían problemas. Judá y José tenían problemas, pero después Judá rectificó su error y después, cuando usted lee la historia, se da cuenta de que Judá ya es un hombre nuevo. Pero al principio estaban separados. La bendición que le da Israel a Judá es lo siguiente, pongan atención. Génesis 49, del verso 8 al 12. Y tú, Judá, serás alabado, por tus hermanos dominarás a tus enemigos, y tus propios hermanos se inclinarán ante ti. Mi hijo Judá es como un cachorro de león, que se ha nutrido de la presa. Se tiende al acecho como león, como leona que nadie se atreve a molestar. Atención, verso 10. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. ¿Qué es lo que está haciendo Jacob con su hijo? Jacob está constituyendo a Judá como rey. Está constituyendo la simiente de Judá como la monarquía de la futura nación de Israel. Todavía no era nación constituida, pero su papá, con la bendición que le está dando, está constituyendo a Judá una monarquía sobre Israel. Si nos vamos a la bendición de José, le dice, José es eso en el verso 22 en adelante le dice, José es un retoño fértil, fértil retoño junto al agua, cuyas ramas trepan por el muro. Los arqueros los atacaron sin piedad, le tiraron flecha, lo hostigaron, pero su arco se mantuvo firme, porque sus brazos son fuertes. Gracias al Dios fuerte de Jacob, al pastor y roca de Israel. Gracias al Dios de tu Padre que te ayuda. Gracias al Dios Todopoderoso que te bendice, con bendiciones de lo alto, con bendiciones del abismo, con bendiciones de los pechos y del seno materno. Son mejores las bendiciones de tu Padre que las de los montes de antaño, que la abundancia de las colinas eternas. Que descansen estas bendiciones sobre la cabeza de José, sobre la frente del escogido entre sus hermanos. O sea, Jacob, Israel, le da dos bendiciones poderosas a Judá, que lo está constituyendo como monarca, y a José, que son las bendiciones de prosperidad terrible. Entonces aquí tenemos dos personas. José, que es como si fuera un patriarca, y Judá, que es una monarquía. Entonces aquí tenemos casi las dos personas, las dos tribus más importantes de toda la Biblia, José y Judá, son las que reciben las mejores bendiciones. Grábese eso en la cabeza, José y Judá. Ahora bien, cuando Dios saca, después de 200 y pico de años, normalmente el número que usted tiene en la cabeza es 400 años que el pueblo de Israel duró en Egipto esclavizado. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, sea que haya sido 200 o 400 años, los rabinos dicen que son 200 años, los cristianos normalmente dicen que son 400, pero yo me inclino por el número de los rabinos, que son 200 y pico de años. Dios elige un libertador de la casa de Leví. Ese libertador se llama Moisés, Moshe Rabeno, Moisés nuestro maestro.
Entonces, cuando Dios saca del pueblo de Egipto al pueblo de Israel, que pasan las plagas, que el faraón después persigue a Israel en el desierto, que Dios abre el mar, etcétera, etcétera, que Israel cruza el mar de juncos. Usted sabe la historia mucho más que yo. Dios le hace milagros, le da maná, le da agua en el desierto. Durante 40 años esa gente duró, que la ropa ni le envejeció, nada, y Dios mantuvo ese pueblo. Hubo un día, cuando pedían carne, Dios les mandaba todo lo que ellos querían, se lo daban. Pero cada cierto tiempo venía una prueba, y esa gente siempre se empezaban a quejar. Se quejaban de todo se quejaban. El propósito de Dios era conducir a ese pueblo a una tierra prometida, a una tierra donde fluye leche y miel. Ahora, en una ocasión, el pueblo se está quejando. Ya se está quejando. Entonces, cuando nosotros nos vamos a Números 20, verso 11. Números 20, verso 11. Dice lo siguiente. Perdón, del Números 20, capítulo 20, verso del 8 en adelante, pero específicamente verso 11. Vamos a leerlo en el 8. Dice, toma la vara y reúne la congregación. El pueblo estaba pidiendo agua y Dios le está hablando a Moisés. Tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante del Eterno, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Golpeó la vara 2. ¿Cómo cuántas veces la golpeó? 2 veces. ¿Qué fue lo que Dios le había dicho? Que le hablara. Pero ¿qué fue lo que Moisés hizo? Que le dio 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y el Eterno dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Vamos a hacer una pausa. Moisés era el líder de la nación de Israel. Moisés era el profeta. Moisés era como el sacerdote. Moisés era como el rey. Realmente Moisés fue el primer rey de Israel. Porque era el jefe militar, etcétera, etcétera. Era Moisés. Entonces, cuando seguimos, Dios le dice, háblale a la peña, háblale. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Moisés no le habló, le dio a la peña 2 veces. ¿Ustedes se acuerdan que yo les dije, cuando leímos Mateo, que dice que todo lo que tú atas en la tierra se ata en el cielo? Cuando una persona camina en el nivel profético, en el nivel de revelación, todo lo que esa persona haga en la tierra se sujeta en el cielo. Y todo lo que esa persona está haciendo es porque está declarado en el cielo y viceversa. Entonces, cuando Moisés se desesperó, y lo que le molestó a Dios fue que Moisés no creyó que a pesar de que esa gente eran rebeldes, venía un plan de redención y rectificación para ese pueblo. Entonces, eso fue lo que le molestó a Dios. Y por eso Dios le dice que tú no creíste en mí. Y por eso le prohibió la entrada a la tierra prometida. Porque Moisés, cuando golpeó la piedra en 2 ocasiones, dividió el reino de Israel en 2 partes. Anteriormente, Moisés representaba la unificación de la tribu, el poder de José y el poder de Judá. Tenía las 2 virtudes, tenía Moisés. Cuando le da la piedra, Moisés 2 veces está separando espiritualmente la redención de Dios y la divide en 2 partes. ¿De dónde yo me estoy sacando eso? ¿De dónde yo me lo estoy sacando? Yo no me lo estoy sacando debajo de la manga. Vamos a citar. El que sabe de la historia de Israel se va a dar cuenta
que después de ese suceso, 1000 y pico de años más adelante, Israel se divide en dos grandes reinos. El reino de Israel, conformado nada más por 10 tribus, y el reino de Judá. El reino de Israel representaba, la casa de Israel representada por José y sus dos hijos, que eran Efraín y Manasés. Y la casa de Judá, el reino de Judá, de la tribu de Judá, estaban Judá y Benjamín. Esa separación se dividieron en dos reinos. O sea, la unificación que anteriormente existía entre Judá y José, sus reinos luego se separa porque proféticamente Moisés le dio a la piedra 2 veces, retrasó la redención, retrasó la rectificación, dividió el plan de Dios en dos. ¿Quién fue el culpable de que el plan de Dios se dividiera en dos? Moisés. ¿Y por qué? ¿Y quién fue esa roca a la que espiritualmente Moisés le dio? Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mesías. El pueblo quería agua. Moisés, en vez de hablarle a la roca que espiritualmente representaba el Mesías, Moisés le dio 2 veces, dividió al Mesías en 2. Lo dividió, el plan de redención lo dividió. El mismo Jesús confirma que Él es la roca de donde fluye el agua. Juan 7:37 dice: y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Jesús es el agua. Juan 4:10 y 14 dice: respondiendo Jesús y le dijo: si tú conocieres el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua. El agua, Jesús era la roca de donde fluía el agua, a la que Moisés le dio 2 veces y retrasó el plan de redención. Ahora bien, la primera vez que Jesús vino a la tierra, vino como un Mesías sufriente, hijo de José. En el judaísmo a él se le dice Mashiach ben Yosef, Mesías, hijo de José. ¿De qué José? El José de Egipto, que representaba el patriarcado, que representaba el que su padre Jacob le había bendecido grandemente y que Dios había constituido como gobernador de Egipto. El que había sufrido, el que sus hermanos habían desechado, que lo habían metido en un pozo. Ese Mesías, ese ungido, fue la primera vez que Yeshua vino con esa parte espiritual de un ungido, de un Mesías sufriente, que iba a ser molido por causa de los pecados de la humanidad. Pero Dios, más adelante en Ezequiel 37:19 dice lo siguiente: y diles, así ha dicho el Eterno el Señor, he aquí, yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín era un hijo de José, y las tribus de Israel sus compañeras, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Moisés, recordando, representaba esa unión, parte el plan de redención. Los reinos más adelante se dividen, pero Dios promete que iba a unificar esos 2 reinos. Entonces, para unificar esos 2 reinos, primero tiene que venir un Mesías, un ungido de la casa de José, que sea sufriente, que rectifique, que repare la división que hay entre los hermanos. Pero también en Deuteronomio 18:15 dice: un profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, y a él oirás. Esas son palabras de Moisés, que dice que alguien, que va a venir un profeta como él, un profeta unificado, un profeta así como era Moisés,
y que el Dios mismo levantará. Entonces, la primera vez que Jesús vino, por causa de que el mismo Moisés proféticamente le había dado la piedra y la dividió en dos, primero vino Jesús como un Mesías sufriente. Y luego vendrá, y que sea en nuestros días, como un Mesías monarca, como un Mesías que se va a centrar en el trono de David, que era de la tribu de Judá, al cual Jacob su padre le había entregado la monarquía, le había entregado el reinado. Entonces, por tal razón, Jesús, la primera vez que vino como un Mesías de la sufriente, como un Mesías hijo de José. Luego vendrá como Mashiach ben David, Mesías hijo de David, que David representa la monarquía de la casa de Judá, que va a ser el rey que va a unificar los reinos, que va a restaurar todo. O sea, que la segunda vez que Yeshua venga, va a venir ya como un rey, va a venir a unificar, va a venir a rescatar, va a venir a sentarse en un trono, a gobernar sobre toda la tierra. Y su asiento va a estar en la tierra de Israel, específicamente en Jerusalén, donde todos los reyes se sentaban antes de los reinos ser divididos. Entonces yo sé que para muchos de ustedes tal vez este tema ha sido un poco complicado, pero la conclusión es que lo que Moisés hizo, trazó la división de la rectificación, atrasó la rectificación, porque dividió el plan de Dios en dos. Entonces, amado hermano, cuando usted esté pasando procesos difíciles en su vida, cuando haya cambios, cuando haya divisiones, es porque Dios está trabajando. Cuando usted sienta que su vida es un caos, es porque Dios está trabajando. Dios quiere hacer una división, Dios quiere separar cosas que a Él no le agradan. Así que esa es la razón por la cual el Mesías, el plan de redención, está dividido en dos. La primera vez como un cordero y la segunda vendrá como un león. Que sea hoy en nuestros días y que nosotros, Dios Todopoderoso, nos permita ser parte de su reino. Shalom.